Muy buenos días, hermanas queridas. Consciente de mi pequeñez y humildemente quiero dirigirme a ustedes, pensando que al frente de nosotros tenemos la mesa del Señor y el título del mensaje es Una mesa en el desierto. El desierto que es este mundo, y inspirado en el Salmo 78, una pregunta que hace el pueblo de Israel, que es una pregunta que revela una condición de incredulidad y desconfianza, que recibe el juicio de Dios. El capítulo 78, el Salmo 78, verso 19, dice: y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Podrá poner? En el contexto están hablando en contra de Dios. ¿Podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? La respuesta la tenemos en el Señor Jesucristo, que le dice a los judíos que Dios les dio a comer pan del cielo. Y luego Él dice: yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Ese pan, aunque era un pan verdadero, real, pero no era un símbolo, era real porque era pan, era comida, era sustento. Pero como todas las historias del Antiguo Testamento, los relatos son historias proféticas. Cada historia del Antiguo Testamento va apuntando hacia algo que va a ocurrir en el futuro. Así que el verdadero pan que descendió del cielo es el Señor Jesucristo. Y Él ofrece su carne. ¿Podrá darnos carne? ¿Podrá darnos pan? Preguntan ellos. El Señor Jesucristo dice que Él ofrece su carne para que nosotros comamos su carne. Comer la carne de Cristo significa internalizar a Cristo, digerir a Cristo, ingerirlo y digerirlo, de tal manera que la respuesta a estas preguntas plenamente la tenemos en el Señor Jesucristo. Aunque en esa travesía por el desierto ellos conocieron el carácter de Dios, más bien Dios se fue manifestando una y otra vez, mostrando su carácter, el carácter de Dios. Entonces, cuando no se conoce a Dios y se está en el desierto, vamos a decir que el desierto es un sinónimo de lo que es el mundo. ¿Y qué es el desierto? El desierto es un lugar incómodo. El desierto es un lugar solitario. Es terriblemente caluroso en el día y terriblemente frío en la noche. Ambas situaciones son incómodas, además de los peligros que hay en el desierto porque está lleno de serpientes. Así es que el desierto es un lugar donde no hay negocios, donde no hay almacenes, donde no hay ferias para poder abastecerse de verduras o de alimentos. No hay hospitales donde ser atendidos si una serpiente te pica. Así que el desierto, como sinónimo de este mundo, es aquí donde Dios nos ha puesto. Es aquí en el desierto de este mundo. Por eso hay un cántico inspirado en esa realidad, alienado en el mundo yermo. El yermo es el desierto y alienado es estar desenfocado, perdido, descarriado. Nosotros como ovejas, dice el Isaías 53, nos descarriamos, ¿no? Como ovejas nos descarriamos. Así que estamos en un mundo desierto donde nuestra condición es la de ovejas descarriadas. Pero a estas ovejas descarriadas, alienadas, ¿no?,
es que Dios ha querido traerlas por el desierto con un fin. Y el fin está ahí en Deuteronomio capítulo 8, versos 2 y 3. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte. Mire los objetivos de Dios de traernos por el desierto, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aquí tenemos entonces la razón por la cual Dios nos tiene en este mundo. El desierto, en el fondo, tiene el propósito de purificarnos, perfeccionarnos, llevarnos adelante a un perfeccionamiento debido a nuestra condición de personas alienadas. Voy a valerme de un salmo, el 46, para hacer algunos contrapuntos, porque estando en el desierto, al mismo tiempo tenemos mesa, porque Dios nos ha preparado mesa en el desierto. Cuando ellos preguntan, hacen esa pregunta: ¿podrá Dios colocarnos una mesa frente a nosotros en el desierto? Y Dios le había dado el maná, había hecho llover carne del cielo con aves, les había dado agua de la roca, los había sustentado, y estaban haciendo esa pregunta. Y antes de eso los había sacado de Egipto y les había mostrado a través de tremendos portentos milagrosos su presencia entre ellos, cómo los libró, de qué manera cuando el ejército de los egipcios los perseguía y él cerró las aguas del Mar Rojo para dejar atrás a sus enemigos, de tal manera que había tanta evidencia del poder de Dios que esta pregunta, después de todas las evidencias de la magnífica presencia de Dios entre ellos, estaban haciendo esta pregunta de un corazón contumaz, incrédulo, un corazón duro, un corazón entenebrecido, una naturaleza caída. Así es el ser humano. Entonces, quiero que veamos lo que tenemos frente a nosotros, cómo aplicar esto a nuestra vida cristiana. Nosotros estamos, al igual que Israel, transitando por un mundo desierto. Y vamos a encontrarnos con vicisitudes, adversidades, contrariedades. Vamos a encontrarnos con esas adversidades y vamos a colocar siempre el contrapunto. Este Salmo 46 es un salmo de contrapuntos. La palabra Alamot, que dice ahí, al músico principal de los hijos de Coré, salmo sobre Alamot, la palabra Alamot debería ser traducida como contrapuntos. Ahora, el maestro de los contrapuntos fue Juan Sebastián Bach, que en sus notas musicales hacía notar en el coro de la iglesia las voces agudas, que son las voces sopranos, y las voces contralto. Entonces en las voces agudas se canta lo que es positivo, y en contraste con lo positivo se canta lo que es una voz como haciendo bajar lo positivo, un contraste entre lo alto y lo bajo. Entonces, fíjese que este salmo está inspirado en los hijos de Coré. ¿Y quiénes son los hijos de Coré? Los que vivieron la experiencia de la pregunta: ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? Esta generación incrédula que por
reclamar tanto en contra de Dios y protestar tanto en contra de Dios y tener un corazón tan contumaz, entonces Dios abrió la tierra y se los tragó. No a todos, porque quedó una parte de ellos vivos para presenciar lo que ocurrió con esa generación. Y son ellos los que cantan este contrapunto, son ellos los que colocan la nota, porque está la realidad de los contrabajos, está la realidad de las notas bajas, pero las notas altas son las que elevan el corazón. Entonces, la nota alta, lo voy a tratar de leer así con esos contrapuntos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quebra el arco, que corta la lanza y quema los carros de fuego. Estad quietos, conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Contrapuntos. Este es un contrapunto. Esta es la nota alta. Esto es lo que nos hace enfrentar las adversidades. Esto es lo que pone la nota alta a las notas bajas. Esto es lo que nos llena de un gozo indecible. Un gozo que es incondicional. Porque cuando Pablo estaba en la cárcel cantaba en la cárcel. Pasó por peligros, montones de peligros. Cantaba cuando estaba libre y cantaba cuando estaba en la cárcel. Lo que lo hacía cantar no era la condición en que se encontraba. Las condiciones pueden ser adversas o ventajosas, pero el gozo del Señor es incondicional. Lo mismo que el amor de Dios. El amor de Dios es incondicional. Así que no depende de las circunstancias. Pudiera ser que tengamos un matrimonio complicado. Pudiera ser que tengamos hijos que están fuera de la voluntad del Señor. Pudiera ser que tengamos deficiencias en la parte económica y deudas. Pudiera ser que tuviéramos conflictos de diversa índole, pero la nota alta está aquí. Aquí está la nota alta. Dios nos ha preparado que la obra de Cristo, la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo, la verticalidad del sacrificio de Cristo y la horizontalidad del sacrificio de Cristo, que tiene que ver con el pan y el vino, porque somos un solo pan, porque ahí está la comunión, ahí está la unidad. Entonces, las dimensiones de la cruz son las que nos van a mostrar las notas altas. ¿Cuáles son las dimensiones de la cruz? Cuando en el segundo libro de Crónicas, capítulo 4, en el versículo 1, se nos habla de que el altar tenía dimensiones, altura, profundidad, anchura, y luego esas dimensiones, que también están en el capítulo 3 de Segunda de Crónicas, aparecen en el capítulo 3 de Efesios. El apóstol Pablo nos dice a todos los cristianos que seamos capaces de comprender con todos los santos las dimensiones del amor de Dios, que es la altura, la profundidad, la longura y la anchura.
4 dimensiones. Estas dimensiones tienen que ver a dónde fue Cristo con la obra de la cruz. Descendió hasta las partes más bajas para deshacer las obras del diablo, para destruir por medio de la muerte a quien tenía el imperio de la muerte, para arrebatar las llaves de la muerte y del Hades a Satanás el diablo. Fue a las partes más bajas por medio de la muerte para destruir la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, era la profecía. Así que en ese imperio de la muerte, en ese lugar de oscuridad, de tinieblas, donde la muerte imperaba, que es el más grande enemigo del ser humano, Jesús destruyó al más grande enemigo del ser humano. Así que esta dimensión de la cruz es algo que está presente aquí, porque al recordar, al tener presente el pan y el vino, tenemos presente los alcances, las implicancias de la obra de la cruz del Calvario. Luego tenemos el ascenso de Cristo al lugar más alto del universo. Hoy día más que nunca podemos imaginar lo que es el universo. La ciencia ha descubierto galaxias, estrellas y una cantidad enorme. Es impresionante ese universo que en la noche estrellada podemos siquiera mirar con nuestros ojos. Pero en ese universo hay algún lugar donde está la parte más alta, quizás no por la altura de dimensionar la altura, sino por la calidad de ese punto, que es el lugar santísimo en el cielo, donde Cristo entró no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Y fue aceptado su sacrificio porque es este único sacrificio que terminó para siempre con los demás sacrificios. La grandeza de este sacrificio, siendo único, es la efectividad que tuvo este sacrificio, porque no es el sacrificio de un animal, sino es el sacrificio de un ser humano, de un varón aprobado por Dios, de alguien que no tuvo defecto alguno, de alguien que no conoció pecado, de alguien que tuvo la misma naturaleza de Dios, santo, 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 de tal manera que Él entró en el santuario celestial y su ofrenda fue recibida, y por esa gracia nosotros fuimos justificados y el Espíritu Santo fue derramado sobre nosotros por esa gracia, por esa dimensión de la cruz, por ese sacrificio que llegó arriba a la parte más alta, a la presencia misma de Dios. La longura de la cruz. Esta dimensión que tiene que ver con la eternidad pasada y la eternidad futura, desde donde Dios en algún momento, yo digo que no hubo momento, porque Dios es eterno y siempre supo, eternamente supo que un día Él se haría hombre. El hecho de que Dios haya decidido ser hombre no fue un asunto circunstancial ni azaroso, no fue por algo que se hubiera producido en el transcurso de la historia de la humanidad, no fue porque el hombre cayó solamente, sino porque Dios tenía pensado desde siempre que un día Él asumiría la humanidad. La pregunta que se hacen hoy día los que estudian el universo es si hay vida en algún otro lugar. ¿Qué importa si hay vida o no? De hecho hay vida, porque están los ángeles. Y si hubiera otros tipos de vida, lo que nos tiene que dar certeza es que si Dios se hizo hombre, no se hizo camello, ni ángel, ni mono, no se hizo un pájaro, Dios se hizo hombre. Y si tiene la identidad humana y la va a tener por toda la eternidad, es que no existe otro ser más importante y más grande para Dios que el ser humano. Porque un alma vale más que todos los tesoros de esta tierra. De tal manera que hacia dónde, ese es el propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios es que Él se propuso en sí mismo hacer un hombre, un ser humano, que tuviera la semejanza de Dios, que se pareciera a Dios, que tuviera la imagen de Dios. Y es en ese sentido que entonces ese propósito que comenzó en la eternidad pasada va hacia adelante
cruzando todas las edades, todos los tiempos, para hasta llegar a su fin, Dios conseguirá. Dios ya ha conseguido la imagen de Dios en un hombre que está sentado a la diestra de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Y por eso el Espíritu Santo fue derramado para formar la imagen de Cristo en nosotros. Entonces, como esta reunión, este retiro tiene como título La vida en el Espíritu, tengo que decir que el fruto del Espíritu es, ¿qué es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu, según Gálatas 5:20, el fruto del Espíritu es amor. Pero lo voy a parafrasear. El fruto del Espíritu es lograr la formación de la imagen de Dios en nuestras vidas. Lo voy a decir de otra manera. El fruto del Espíritu, el trabajo, porque todo trabajo tiene un fruto, el trabajo del Espíritu es formar a Cristo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Amén. Ahora, si Dios, la esencia de Dios es el amor, la esencia de Dios, Dios es amor, no es que tiene amor, Dios es amor, y por lo tanto el obrar del Espíritu en nosotros es la formación de ese Dios, la imagen de ese Dios que esencialmente es amor. Y es este mensaje que tiene la dimensión de la anchura de la cruz. Porque este es el mensaje que transformó al mundo romano. Este es el mensaje que ha transformado las culturas más perversas, la de los vikingos y todos los pueblos nórdicos, que después fueron los pueblos más ricos de la tierra. Y ahí está la naturaleza humana, cómo se están pervirtiendo nuevamente con sus ideas moralistas. Pero está comprobado que a donde quiera que haya llegado el mensaje del amor de Dios, de este amor de Dios tan grande, cuando llegó a Ecuador con unos misioneros de Estados Unidos que fueron a predicar el Evangelio, el amor de Dios, la obra de la cruz, el mensaje del Evangelio que tiene que ver esencialmente con las dimensiones de la obra de la cruz, llega el mensaje a los caníbales que comían seres humanos y que reducían cabezas de seres humanos. Y esa gente, el año 51, mataron a los 2 misioneros y se los comieron. Y sus esposas fueron testigos de lo que hicieron con sus maridos. Era para que se volvieran a su patria y lloraran por esa cosa tan horrenda que vieron con sus ojos. Pero ellas, teniendo presente la mesa, teniendo presente la obra de la cruz, teniendo presente a qué habían ido ellos a esa cultura, se quedaron a vivir ahí y lograron que desapareciera para siempre el canibalismo de la cultura ecuatoriana y desapareciera para siempre la cultura de los jíbaros, que eran los reductores de cabezas. Así es que la anchura de la cruz, esta dimensión, ha sido la proclamación del Evangelio hasta el día de hoy en todas partes. Y qué bendito es el Señor que nos alcanzó a nosotros. Así es que hay una serie de textos que nos hablan con una palabra bien especial. Sabemos que la palabra koinonía es la palabra comunión, pero un derivado de la palabra koinonía es la palabra koinonos. Y esta palabra koinonos ha sido traducida como participantes. Hermanos santos, hermanas santas, participantes del llamamiento celestial, koinonos del llamamiento celestial. Estamos aquí no como espectadores de lo que Dios ha preparado ante nosotros. Estamos aquí como participantes. Participantes de las 4 dimensiones de la obra de la cruz. Porque las 4 dimensiones de la obra de la cruz, Cristo nos llevó a nosotros en su muerte,
Cristo nos llevó a nosotros al santuario celestial, tenemos acceso a la presencia de Dios, nosotros tenemos comunión con Dios a cada momento y el santuario celestial está abierto para nosotros las 24 horas del día. Nosotros somos participantes del propósito eterno de Dios. Somos participantes porque nosotros colaboramos en predicar el Evangelio. Somos participantes de la naturaleza divina, dice Pedro. También dice que somos participantes de la gloria que será revelada. ¿Y cuál será la gloria que será revelada? La aparición de Jesucristo, como es Cristo ahora, un ser glorioso, y nosotros vamos a ser participantes porque le veremos tal como Él es y nosotros seremos transformados a su imagen y semejanza. Y también somos, esta palabra koinonos también debería traducirse como compañeros. Y en Hebreos, en el capítulo 10 de Hebreos, dice así, Hebreos 10:33, dice: por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Compañeros, participantes, no espectadores, compañeros participamos con aquellos que han sido que han pasado por tribulaciones. Cuando tú estás al lado de una hermana que está pasando una tribulación, ya sea que tenga una frustración por algo que le ha ocurrido, algo que ha afectado a su vida, que la hace ser una persona que está amargada, que tiene amargura, que tiene pesares, que tiene sufrimientos, que tiene depresiones, y estás al lado de ella, entonces eres compañera de aquella hermana. Compañera en las tribulaciones, compañera en los sufrimientos, compañeras en los altibajos de la vida. Somos compañeros no solamente en los sufrimientos, sino que compañeros en la comunión con el Señor Jesucristo. También dice en una parte, en 1 Corintios 10, dice que hace una pregunta respecto de lo que hacían los judíos cuando estaban sacrificando un animal en el altar. Ellos estaban participando, era como que ellos mismos estaban muriendo al matar al animal, estaban transfiriendo su culpa al animal y estaban recibiendo la inocencia, la pureza del animal en ellos, de tal manera que también eran participantes del altar. Pero dice que nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que participaban de ese culto, porque ese culto nada perfeccionó en cuanto a la conciencia, porque la conciencia seguía siendo una conciencia culposa, una conciencia marchitada, una conciencia idiotizada, como dicen los hermanos puritanos. Una conciencia idiotizada es una conciencia que no tiene paz. Pero esta mesa nos hace perfectos en la conciencia. Porque aunque hubiéramos cometido pecado, Jeremías 31 dice así: he aquí vienen días, dice Jehová de los ejércitos, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Vea el carácter de Dios para con Israel, un marido para con ellos. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová,
porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esta es la bendición del nuevo pacto. Aquí está el nuevo pacto. Esto es lo que celebramos hoy día. Que Dios ha puesto su ley. ¿Y qué es lo que es la ley de Dios? La ley de Dios es el carácter de Dios. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? El trabajo del Espíritu es la formación del carácter de Dios en nuestras vidas. ¿Y qué es el carácter de Dios? La ley. ¿Y qué te dice la ley? Lo principal que te dice la ley es que tenemos que ser justos. Entonces el amor y la justicia, que son los extremos del carácter de Dios, y por eso cuando dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, templanza, nombra una serie de cualidades que son el fruto del Espíritu, porque no son los frutos del Espíritu, sino el fruto del Espíritu. Es la formación de el carácter de Dios, cuya esencia es el amor y la justicia. Pero entre estos dos, la totalidad de los atributos de Dios, la totalidad de las características de Dios, la totalidad de las caras de Dios, la totalidad de los títulos de Dios, forma un todo, el carácter, la imagen de Dios. De tal manera que el fruto del Espíritu es la formación del carácter justo y amoroso de Dios. No se puede separar el amor de la justicia. La palabra justicia tiene 3 palabras en hebreo. El gesed es la compasión que despierta el sufrimiento de otro en tu corazón. El gesed, el ser justo es gesed, significa que eres movido a misericordia. Es lo que hizo el samaritano con el herido que encontró en el camino. Gesed. Hizo justicia. Y es la demanda de Dios para todos nosotros, para Israel, la demanda de Dios en el Antiguo Testamento. Por eso la ley se caracteriza, porque la ley pide que nosotros nos acerquemos al pobre, a la viuda, al huérfano, al pecador, que nos acerquemos al extranjero y a todos los que están en condición de personas vulnerables. Hacer justicia es hacer misericordia. Hacer justicia es amor al prójimo, y el que ama ha cumplido la ley. Alguien dirá, no estamos bajo la ley, pero estamos bajo Cristo. Y el carácter de la ley es el carácter de Cristo. Así es que el fruto del Espíritu es hacer este trabajo en el taller del alma, esculpiendo como un escultor que está golpeando la dureza de nuestro corazón, que no tiene forma, que no tenía imagen, pero que el Espíritu Santo conoce la imagen y va dando golpe tras golpe para que vaya apareciendo la imagen de Cristo en nuestros corazones. Compuse un canto que no ha sido editado todavía, que dice así: es la tierra la cantera, lugar preparado por Dios para forjar allí las almas de los redimidos. A golpe martillo y cincel, golpe a golpe en cada cual, se va formando así la imagen del Hijo de Dios. Solo el divino escultor sabe dar los golpes precisos. Para edificar, tiene que derribar y así conseguir la buena obra. Este es el trabajo del Espíritu Santo en el taller de nuestras almas, la formación de la imagen de Cristo.
Y para eso está delante de nosotros lo que Él dispuso, lo que Él preparó, la provisión de Dios para todo eso. ¿Para qué pasar por el desierto? ¿Cuál es el sentido de estar en el desierto? Ese desierto que es el mundo, ese desierto que tiene crisis, que tiene problemas, que tiene peligros, que tiene serpientes, que tiene calor, que tiene fatiga, que tiene incomodidad, que tiene pruebas, que tiene soledad. Es el desierto un medio de purificación. El desierto, en el Antiguo Testamento se dice, te traje por el desierto para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos. Pero aquí es, te traje, ahora traducido al Nuevo Testamento para la iglesia, te traigo por el desierto de este mundo para probar tu corazón si permites que Cristo sea formado dentro de ti. La aplicación de esa palabra para nosotros es hasta qué punto nosotros estamos dispuestos que este corazón, porque el corazón nuestro es tan duro como el de los israelitas. Nuestra imperfección es tan imperfecta como la de los israelitas. De tal manera que necesitamos también el desierto como ellos. Solo que ahora nosotros estamos caminando en la verdad. Estamos caminando en la realidad. Ellos caminaban en las ceremonias, en los rituales, en las sombras, pero nosotros caminamos en la realidad. Tenemos comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. El propósito de Dios sacarlos, lo anunció Dios en Génesis capítulo 15, el propósito de Dios para con Israel, y que tiene mucho que ver también con el propósito de Dios con la iglesia. Y dice así en el capítulo 15 de Génesis: Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años, mas también la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto, note bien, después de esto, saldrán con gran riqueza. Apliquemos esto a nosotros. ¿Te ha tocado experimentar esclavitud en este mundo? ¿Te has sentido que pierdes el dominio propio? ¿Que pierdes tu libertad? ¿Te has sentido que no eres libre? ¿Que la opresión te aplasta? ¿Que la depresión no te permite sentir la presencia de Dios? Porque cuando la persona está deprimida es como que Dios no existiera. No están las sensaciones. Como que se perdiera esa sensación de la comunión con el Señor. Pero, ¿por qué Dios permite la esclavitud? ¿Y por qué Dios después los saca de la esclavitud? Le profetiza que van a estar 400 años de esclavos en tierra ajena, pero que cuando salgan de ahí van a salir llenos de riqueza, con gran riqueza. Y de hecho, vea cómo en el desierto ellos llevaban oro, llevaban todo tipo de riquezas. Y cuando Moisés les pide que colaboren para hacer los utensilios del templo, sobró el oro, digamos, y la cantidad de riqueza que colocaron para hacer los utensilios del templo. De tal manera que la profecía se cumplió. Pero ahora aplicado a nosotros, cuando Dios te saca de un estado de esclavitud, ¿cuál es el resultado? ¿Hay crecimiento? ¿Eres la misma? ¿Hoy día eres la misma de hace 30 o 20 años atrás? ¿Ha habido un avance? ¿Ha habido un crecimiento en nuestras vidas? Entonces, ¿cuál es el objetivo de llevarlos a Egipto? Es mostrar lo que hay en el corazón. ¿Cuál es el objetivo de llevarlos por el desierto? Mostrar lo que hay en el corazón. ¿Cuál es nuestro corazón? ¿Quién conoce el corazón? El corazón es perverso. Más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Dice el Señor. Y el Señor Jesucristo dice, yo soy el que escudriña la mente y el corazón.
Entonces sacarlos de Egipto era no solo sacarlos de la esclavitud, no solo sacarlos de la opresión, sino sacar a Egipto del corazón de ellos. No solo que ellos salieran de Egipto, sino que Egipto saliera de ellos. Entonces, en los 40 años, 400 años, ¿no? 440, 40 años por el desierto. Y en los 40 años no consiguió el Señor sacar a Egipto del corazón de los judíos, por lo menos de esa generación. Tenía que estar la segunda generación, ser testigo de lo que les ocurrió, para que esa generación finalmente entrara en la tierra prometida. Hermanos, ¿cuántas generaciones nos han anticipado a nosotros? Y aquí estamos. En nuestro mismo contexto hay generaciones que ya, tal vez hay hermanos que llevan 30 o 40 años sirviendo al Señor. Yo ya cumplí 51. Pero el Señor día a día está trabajando en nosotros para sacar la mundanalidad, para sacar el mundo de nosotros, sacar las cosas de este mundo que muchas veces nos tienen ocupados. El Señor advierte que la generación que va a estar presente cuando Él venga va a ser igual que la generación que hubo en los días de Sodoma y Gomorra, la generación de Lot. ¿Y qué había en esa generación? La gente comía, negociaba, se casaba, la gente se daba en casamiento, la gente se ocupaba quizás de los deportes, la gente se ocupaba de la gimnasia, se ocupaba de muchas cosas, que ninguna de esas es mala. Pero cuando esas cosas ocupan el primer lugar, cuando en la cotidianidad lo que nos ocupa es las cosas propias de esta tierra y no valoramos las cosas trascendentes, el valor de lo eterno, y no apreciamos que la prueba que Dios nos ha puesto es para crecimiento, para enriquecimiento, que la aflicción que te ha permitido Dios pasar no es porque Dios tenga un carácter de un ser que le gusta manipularnos o se deleita a Dios en nuestro sufrimiento. Dios no se complace en que nosotros suframos, Él sufre con nosotros. Dios se complace en bendecir. Pero Él sabe y conoce que no existe otra manera de tratar con nuestra alma que no sea a través de hacernos pasar por el desierto. Así que las cosas que nos pasan en el desierto, ese frío, ese calor, esa aparente carestía que hay o carencia, digamos, de cosas que necesitamos, porque no estamos nunca conformes muchas veces con las cosas que tenemos, y siempre hay peros, siempre hay quejas, siempre hay murmuración. ¿Qué tenemos en esta mesa, hermanas? Tenemos provisión, tenemos sustento, tenemos la providencia divina, tenemos la gracia de Dios, tenemos la comida, tenemos el pan que descendió del cielo, y todo esto es comunión. Según 1 Corintios 10:16, tenemos comunión con la sangre de Cristo. Esto es coinonía. Tenemos coinonía con la sangre de Cristo. Tenemos coinonía con el cuerpo de Cristo. Tenemos coinonía con el servicio que le prestamos a Cristo. Tenemos comunión con la luz porque no andamos en tinieblas. Tenemos comunión con el Espíritu Santo. Tenemos comunión en el Evangelio. Tenemos comunión en sus padecimientos. Tenemos comunión en la fe. Tenemos coinonía con los apóstoles. Tenemos coinonía con lo que es verdadero, tenemos comunión entre nosotros, unos con otros. ¿Qué es esto? Vida abundante. Esta es la respuesta de Dios para nosotros. Así que hermanos, nos quedan dos posibilidades, dos contrapuntos. Las quejas y sintiéndonos culpables, con conciencias marchitadas, presos o presas del temor o del miedo, presos o presas de la crítica, presas del pasado que no hemos podido cortar con ese pasado, presas de las frustraciones
de todas las vicisitudes que nos pasan en este mundo. Quejas y más quejas, y morir en la arena del desierto con esas quejas. O desarrollarnos mirando los contrapuntos, que ahí en las pruebas se produce la paciencia, en las pruebas se produce la gratitud, porque Dios responde nuestro clamor, porque Dios escucha nuestras lágrimas y seca nuestras lágrimas y enjuga nuestras lágrimas, porque en las pruebas aprendemos a depender de Dios, porque nuestra naturaleza nos aparta de Dios, nos hace ser independientes de Dios, autónomos y autogobernantes, pero las pruebas nos permiten depender de Dios, buscar a Dios, y generan fe en nosotros cuando vemos las respuestas de Dios. Y lo más tremendo, el gozo incondicional del cual hablaba en el principio, que es un gozo que no me lo quitan las circunstancias, ni tampoco me lo dan las circunstancias. El gozo que tengo no me lo puede quitar ninguna prueba, ni me lo da nada, ninguna cosa de este mundo me da el gozo que tengo. El gozo del Señor. Pablo cantaba cuando estaba en el barco, y también cantaba cuando estaba en la cárcel. En ambas circunstancias él cantaba. Y nosotros tenemos que cantar en todo tiempo. Venid, aclamemos a Dios con júbilo, cantemos al Dios de nuestra salvación, porque Él ha provisto mesa en el desierto. Padre, gracias te damos por la providencia que has hecho hacia nosotros, que estamos en un mundo desierto, en un mundo yermo, pero no estamos sin Dios, estamos contigo, y tú estás con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. No temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. No temeremos, porque del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. Somos abrevados, tenemos sustento. Tú preparas mesa delante de nuestros angustiadores. Las cosas que nos pasan en este mundo son nuestros angustiadores, nuestros enemigos. Tantas cosas que dan contra nosotros, pero estando tú con nosotros, tú preparas mesa. Preparas mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores, de las cosas que nos angustian y quizás de personas que nos pueden angustiar. Pero tú nos das la capacidad de amar al enemigo, perdonar al enemigo. No hay nada que nos pueda apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Las tribulaciones, las pruebas, los peligros, la espada, la cárcel, nada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Lo que más queremos es la formación de la imagen de Cristo en nuestras vidas. Y si para eso nos tienes aquí, Señor nuestro, pasando adversidades, hazlo nomás. Hazlo nomás, Señor. Trabaja nomás, Señor. Como sea, logra lo que tú te has propuesto en ti mismo con nosotros. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén.